es una enfermedad, pero tiene síntomas molestos. Supone cambios, dificultades, incertidumbres, oscuridades. Es posible que lo que vamos a relatar a continuación les descubra alguna sorpresa acerca de lo que saben. La historia que vamos a contar comienza con un acertijo. Un padre y su hija viajan en coche. El padre muere. La niña es trasladada de urgencia al hospital. Necesita una compleja operación. Para intervenirla, llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operar, es mi hija. Si ya sabes la solución al acertijo, probablemente te parezca increíble que alguien dude de la respuesta, pero el sesgo que desvincula determinadas profesiones de lo femenino impide que muchas veces el acertijo se resuelva a la primera. Not everybody. Mary Bear fue durante años la única profesora en Cambridge. La única, el resto eran hombres. Mary Bear contó algo que le pasó una vez hace no tanto en un avión. Había llegado ese momento en el que esperas que el piloto te diga: buenas tardes, señoras y señores, vamos a volar a tantos pies, y patatín y patatán. Y en efecto, empezó el anuncio, pero quien hablaba era una mujer. Durante unos segundos, explicaba Mary Bear, durante unos segundos pensé: ¿por qué la azafata se está ocupando del mensaje del que debería encargarse el comandante? Unos segundos después, la pregunta era: ¿por qué no he caído en que la voz de mujer era la de la comandante? Pero si yo luché por esto, se dijo a sí misma. Lo que vamos a tratar de explicar durante los próximos minutos es un asunto repleto de ideas preconcebidas sobre las formas que tienen de comportarse y de sentir las mujeres. Esas ideas distorsionadas fueron construidas de forma social, transmitiéndose entre generaciones, afectando a las actitudes y a las conductas. No es la primera vez que una paciente llega a la consulta y me dice: todo el mundo, mucha gente te habla de la primera regla, de cómo va a ser la primera regla, tu madre te dice tu primera regla, cómo van a ser tus siguientes reglas, tu vida, tu etapa fértil, pero a mí mi madre, dicen, no me dijo nada de la menopausia. No sabía nada. Yo no sabía nada, absolutamente nada. O sea, empecé a informarme yo por mi cuenta. Estamos empezando a tomar conciencia de las repercusiones que esa etapa vital tiene. Y la mujer está empezando a ser consciente, y el problema es que la medicina está yendo un poco por detrás. El rumbo de la medicina en este momento, en este asunto, sigue por detrás de lo que se necesita. El rumbo de la sociedad en este asunto continúa condicionado por el pasado. Recuerden que culturalmente la llegada de la menstruación conllevaba alcanzar el estatus de mujer. Partiendo de esa idea anacrónica, podríamos preguntarnos: ¿qué ocurre cuando la regla se retira? ¿Acaso en ese momento las mujeres se convierten en seres asexuados? ¿Acaso se desvanece su feminidad? La menopausia es todavía un asunto distorsionado. Dices: no, voy a hablar de la menopausia. ¿Sabes? Y te dicen: uy, ¿cómo vas a hablar de eso? O sea, es como que tiene que estar escondido. Dependiendo de con quién se hable, es verdad que es normal, no te quejes, por eso pasamos todos, coge un abanico, no, eso es lo que nos toca.
Y eso dentro de las mismas pacientes, dentro de la comunidad médica, porque falta formación e información. Nadie te habla de la menopausia, o sea, nadie te dice, en algún momento esto se va a acabar en tu vida y te va a pasar esto, hasta el infinito y más allá, ¿no? Parece que todo gira en torno a la etapa fértil y hay un momento muy importante que es la menopausia, la perimenopausia, la transición a la menopausia y la posmenopausia. Es evidente que el cambio hormonal que ocurre en ese momento es un cambio muy importante, ¿no? Y sabemos que esto afecta desde un punto de vista de síntomas clínicos a una proporción altísima de mujeres. Según algunos estudios, solo el 15% de las mujeres con síntomas, solo el 15%, están siendo tratadas. Menos. De hecho, ese 15 me parece muy optimista. Sintomatología tienen, si empiezas a rascar un poquito, el 90% de las pacientes en menopausia. Es que no siempre asociamos determinada sintomatología al establecimiento de la menopausia, y mucha de la sintomatología aparece a largo plazo. No son solo los típicos sofocos, sino que hay otras muchas sintomatologías. Con estos porcentajes no podemos hablar de medicalización, sino de infradiagnóstico e infratratamiento. Ese 15% de las mujeres tratadas ni siquiera son con tratamientos farmacológicos, pueden ser simplemente una mujer que usa hidratantes vaginales. El reverso de ese dato asistencial tan exiguo supone que para muchas mujeres haya sufrimiento en una etapa relevante de sus vidas. Ese sufrimiento ha sido descrito como un tipo de oscuridad. Hay mucha oscuridad, mucho mito. Sí, es un poco ir a la oscuridad, ¿no? Están descritos cientos de síntomas y signos en la menopausia. Cuando llegan a la consulta y te preguntan, ¿esto puede ser por la menopausia? Podría ser. Un 75%, quizá un 80%, sí que tiene sintomatología que limita su calidad de vida. En el momento en el que consideramos que la calidad de vida de esa mujer está afectada por el motivo que sea, ahí es donde tenemos que intervenir, en que su menopausia y su posmenopausia sean con la mayor calidad de vida que nosotros podamos darle. Darles algo más que un abanico sigue siendo un reto. Si un hombre viniera a consulta con esa clínica que afecta su calidad de vida, que tiene incluso 270 síntomas descritos, ¿no lo trataríamos antes? Yo pienso que sí. Si una paciente no tiene dónde consultar o no tiene dónde acudir, ¿cómo la vamos a tratar? ¿Cómo le vamos a mejorar su vida? Necesitamos que sea igual de importante tener una consulta de menopausia en un hospital o en una atención primaria que una consulta de seguimiento de embarazo. Hay que sensibilizar a las autoridades sanitarias que evidentemente, como muy bien explica, esto es una etapa de la vida de la mujer que requiere una asistencia personalizada. Estamos todavía en un punto en el que depende mucho del interés personal del facultativo. ¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes? El mundo legua y legua, aunque mi cuerpo... Carmen trabaja en una farmacia. Está en la posmenopausia. El mundo legua y legua, como aquí me deja el alma, ya que he venido por ella, aunque mi cuerpo... Yo, por ejemplo, para mi sofoco, pues recurro pues, a las valerianas, a la pasiflora, cuando estoy un poco irritada, porque claro, es que es todo el conjunto, ¿entiendes? El sofoco te lleva al que te pones un poco irritada, el estar un poco así para la hora de dormir, entonces todo un poco lo que necesitamos es relajarnos. 8 de cada 10 mujeres tienen una menopausia problemática. Carmen no la tuvo especialmente fastidiosa.
Yo he criado a mi hijo, ya es un hombre, ya se hace independiente. Tienes más tiempo para ti misma. Natalia es educadora, se ocupa de la protección de menores. Natalia tiene un climaterio frecuente, es decir, con sintomatología generalizada. Yo no sé los 220 que hay descritos, pero vamos, yo te puedo dar una lista muy extensa. Que con el aire que tú llevas, que cuando vas a caminar, al chafaro de la cola, ay, que me lo va a pagar. Natalia ve condicionada su calidad de vida. Siente un cambio de tal magnitud que no entiende que prevalezca la sensación de que a casi nadie le importa. Ya bastante tenemos con el proceso natural que supone todo este cambio como para encima sentirnos eso, como excluidas un poco de la sociedad. Es como ya no eres deseable, y como ya no eres deseable, pues ya no cuentas. Aida es actriz y técnico de caracterización. Con 40 años tuvo una menopausia súbita, después de que le tuvieran que retirar el útero y los ovarios. Pues como muchas mujeres, un mioma y un quiste. Y el mioma estaba en el útero y el quiste estaba en un ovario. Y bueno, el quiste tenía pues un tamaño controlable, o sea, un 2,5, algo así. Y de repente un día pues subió a 5 centímetros y empezó a tener líquido dentro y decidieron que no era bueno. No me dieron mucha más información y que mejor lo quitábamos y aprovechábamos y el mioma pues lo intentaban cauterizar y tal. Vale, eso me daba muchísimos problemas porque tenía una dismenorrea tremenda, unas reglas fatal, estaba fatal. Entonces tenía como muchas ganas de solucionar eso, estaba contenta e iba a la operación súper feliz, de qué bien, mi vida va a mejorar y voy a tener unas menstruaciones normales, no voy a tener estos dolores de desmayarme, que era horrible, aparte de sobremedicarme y tal, ¿no? Y empecé a tener unos dolores que no había tenido en mi vida, pensé que me moría, que había reventado algo dentro y me llevaron en ambulancia, ingresé y me dijeron que es que el quiste que medía 5, pues medía 14. Entonces, pues yo tenía una tripa así que parecía embarazada de 3 meses, estaba muy mal y no sabía qué era, pues era que había crecido muchísimo en esos meses. En principio quitaron lo que era el quiste y yo pensé que todo se acababa ahí. Y yo, pues por supuesto, estaba deseando tener mi primera menstruación normal y tener mi vida normal, pero no pasó, porque aparte de que el dolor fue tremendo, porque no funcionó bien la operación del mioma, o sea, lo que es la cauterización, hay mujeres en las que funciona y otras no, y es una técnica muy, muy moderna, porque no hay que retirar el útero, pues no fue bien, y no solo eso, sino lo que menos me esperaba todavía, que eso podía ser esperable, es que los resultados, digamos, de la biopsia, de la pedazo de masa de 14 centímetros, pues al principio daba bien, como que no pasaba nada, y empezaron a aparecer células pues precancerosas, y determinaron que era mejor hacerme una histerectomía y una oophorectomía, que quiere decir retirar el útero y retirar los ovarios y de paso el epiplom, que es como una membrana que recubre y protege todo ese vientre, por si acaso. Y entonces pues me volví una mujer menopáusica, pues con 40 años, así, tras, de golpe. Y habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estaré sola. Siempre estaré sola. Aida vivió un tsunami emocional. Los síntomas de la menopausia le llegaron todos juntos, sin que faltase casi ninguno, sin avisar, sin información, con crudeza. Me dijeron, después de esto, pues ya no vas a poder tener hijos y vas a pasar a ser una mujer menopáusica. Y yo no sabía nada de la menopausia, sabía 4 cosas, 4 contadas. Entonces, bueno, sabía porque, pues, por lo que te cuentan las mujeres, ¿no? Y lo que escuchas, pero no tenía como mucha información de cómo iba a ser el proceso. Y entiendo también que ellas, las cirujanas, estaban más centradas en extirpar el problema grave que en lo otro, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado un poquito más de información en ese aspecto, hubiera estado bien.
Para la mayoría de las mujeres esos malestares se manifiestan antes de que la menstruación desaparezca. Los síntomas no comienzan con la menopausia, se inician en la transición hacia ella, ocurren durante el climaterio. Suelen aparecer un lustro antes de la llegada de la menopausia. Cuando pasan 12 meses sin regla, consideramos que una mujer está en menopausia. ¿Qué pasa? Que esto no es lo único que pasa en la menopausia. Hay una etapa premenopáusica que puede durar meses, puede durar años. En menopausia solo es una fecha, con la cuestión que al final englobamos menopausia en todo lo que la engloba, pero realmente eso es el climaterio. El climaterio es toda la sintomatología asociada y todos los cambios que se pueden producir secundarios al déficit de estrógenos que causa la menopausia. La mujer puede tener mucha sintomatología y a veces no consulta, es que todavía tengo reglas, pero es que puedes tener muchos sofocos, puedes empezar con sequedad, puedes tener cambios en el estado de ánimo y tener reglas todavía, y eso se puede tratar. Yo llevo años en que vas teniendo pequeños cambios, pequeños síntomas, y de repente te empiezas a informar y dices, uy, pues esto me pasa, uy, esto me pasa a mí, uy, pues esto también, y esto, oye, pues resulta que era de la perimenopausia, resulta que todo esto forma parte del proceso de la perimenopausia. Y a mí nadie me lo contó, a mí nadie me dijo nada. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que entre 45 y 55 años hay alrededor de 90.000 mujeres en Asturias. Es decir, estamos hablando de una cifra bastante importante, ¿no? Sin embargo, en muchos de estos casos, algunos de esos síntomas no se identifican como parte de la menopausia, aun siendo incomodidades bastante puñeteras que condicionan la mente y modifican el cuerpo. Tu cuerpo cambia, porque el cuerpo cambia es una pasada, o sea, y es como un poco de repente, porque aunque el proceso de la perimenopausia dura durante muchísimos años, hay un momento, como a los 45 o 46 años, que el cambio es muy súbito, o sea, es repentino. De repente, o sea, te ves que dices, uy, o sea, la estructura del cuerpo cambia, estás más flácida, la piel más seca, te salen michelines donde nunca tuviste, te sale barriga, te hinchas como una pelota. Y claro, todo junto es muy desagradable. Es un cambio que puede afectar a nivel de distribución de la grasa corporal, a nivel de cambios de estado de ánimo, dificultades para conciliar el sueño, cambios en las relaciones interpersonales, la mujer está más irascible, tiene días en los que está más feliz y días en los que está mucho más triste, el sofoco, el calor, que parece como que es el único síntoma que existe en la menopausia. Existe, claro que existe, es muy frecuente, pero no es el único. Es mucho más molesto de lo que nadie puede imaginar si no lo has vivido. Es muy desagradable y muy incómodo, es más que un calor. Es una cosa extraña, como una bola de fuego que tienes dentro, no sé si decir como un vértigo, es raro, como un hormigueo, te pasa, te despiertas por la noche, sientes que no acaba, vienen, van, hay, bueno, ya sabéis, pues mujeres que la vienen más, otras menos, a mí como me vino todo pam, pues a mí me parecía todo muchísimo lo que me estaba pasando, y bueno, aparte de más síntomas, los llantos de golpe, porque claro, en mi caso pues fue súbito, entonces pues tenía las hormonas haciéndome así, el cerebro todavía no se adapta, tal, y claro, de repente pues entraba mi suegra por la puerta solamente a saludarme y yo me ponía a llorar, pero como una bendita, a llorar, y no era por nada, no había nada, era, no sé. Si no sabes lo que se viene, es un mundo y a veces ese mundo se te cae encima con una situación vital que muchas veces es complicada, que si tienes hijos es cuando se van de casa, que si es una tasa, o sea, ahora mismo hay una tasa de divorcios a esas alturas muy elevada, cambia tu situación vital, cambia cambios de trabajo, jubilaciones. Llega un momento en que te priorizas, te empiezas a priorizar a ti misma y por eso precisamente yo creo que se producen muchos divorcios, muchas separaciones, porque ya no eres complaciente. No es que sea normal tener síntomas, porque hay que consultar siempre que se tienen, es que es muy habitual. Si tú tienes la información, sé que va a cambiar mi metabolismo, sabes que vas a tener que cuidar más porque la redistribución de la grasa va a tener una tendencia a aumentar de peso, sabes que eso va a pasar, entonces tú tienes las herramientas y juegas con ellas. Ellas piensan,
te dicen, ¿te parecerá una tontería lo que te voy a decir? No, no me parece una tontería porque me lo has dicho tú, me lo ha dicho la de las 8:30, me lo ha dicho la de las 9:15, me lo ha dicho la de las 10:30... Es frecuente, en algún momento y en unos cuantos casos por unos síntomas u otros, es frecuente que durante el climaterio se sienta la esencia del desasosiego. La libido se ausenta, mientras la ansiedad se presenta. Hay sentimiento de incomprensión, irritabilidad, confusión e incluso depresión. Si tú llegas bien preparado, tienes un entorno que te apoye, que sepa por lo que estás pasando, que puedas compartir experiencias, que incluso puedas banalizarlo o no si tú no quieres, o sea, es un poco, pero que tengas ese respaldo, todo eso va a ser bueno. Creo que es muy importante poner también, ¿sabes?, el foco sobre esto, sobre qué pasa con las parejas de las mujeres que estamos pasando por este proceso, porque al final no, tienes que lidiar con toda la sintomatología, 220 síntomas, y encima encontrarte con un problema en casa. En la vida de una mujer el climaterio suele durar años. Sin embargo, fue silenciado durante siglos y todavía hoy sigue resultando un misterio para demasiados doctores. En Asturias, no en todas las áreas sanitarias, no en todas, es sencillo llegar a una consulta específica de menopausia. Decirle a vuestro médico de cabecera, a veces no lo sabe el médico de cabecera, que hay una consulta específica y las puede derivar. ¿Cuál es el problema? Cuando se lo cuento a pacientes que no son de mi área sanitaria. En bastantes áreas aquí en Asturias no existe una consulta específica de menopausia a la que la paciente pueda acceder directamente desde el médico de cabecera. La petición se hace directamente a la consulta de menopausia, a veces que no es tan fácil. En nuestro sistema de salud pues hay cosas que son muy buenas, pero sí que hay cosas que también pues nos falta, y en cuanto al embarazo y parto, que creo que lo tenemos muy bien controlado, el protocolo riguroso, lo seguimos todos al pie de la letra, pero falta mucho por hacer en cuanto a las mujeres en el climaterio. Dudo que sea un porcentaje alto el que consulte, fíjate, si ni siquiera a su médico de cabecera o médica de cabecera, los síntomas. Amo que quede en constancia el sistema de sanidad pública, o sea, por favor, lo defiendo a muerte y tiene que mejorarse, simplemente es esto, mejorarlo, invertir en él, mejorarlo y decir, ostras, ¿qué faltas hay, no? ¿Qué está pasando? Que es para eso estoy yo aquí sentada, para eso estamos, porque si no, no estaría aquí, si no fuera para intentar echar un cable, ayudar y que esto se visibilice, ¿no? Muchas mujeres dirán, tuvimos los síntomas, los aguantamos y seguimos con nuestras vidas. Pero ¿por qué soportar lo que puede ser aliviado? Muchas mujeres aún no saben, hoy aún no saben que pueden encontrar orientación, para empezar, en la consulta de la matrona. La matrona, que es una enfermera especializada de la mujer, su cobertura está tanto en la infancia como en la mujer embarazada como en la menopausia. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo se ha centrado única y exclusivamente en el embarazo. Por eso es tan importante formar a médicos de atención primaria, a matronas que están en centro de salud atendiendo a mujeres. Las matronas, parece que muchas mujeres piensan que solo atienden a embarazadas o mujeres que quieren conseguir un embarazo. La matrona es un enlace en atención primaria fundamental. No para tratar nosotras únicamente y exclusivamente, sino de puerta de entrada para ver cómo podemos ayudar a esta mujer que tenemos enfrente, y que no lo vivan en silencio y que nos lo expliquen. Desde antiguo, hablar de la menopausia en el entorno sanitario implicó explicaciones reduccionistas y patologizantes, tal y como sucedió con la histeria, considerada erróneamente una enfermedad intrínsecamente femenina. La histeria fue una etiqueta fallida, injusta, estigmatizante, y lo fue, con distintos nombres, lo fue durante siglos. En la historia, la medicalización de la salud femenina ha sido otra constante. Hoy, la receta de hipnóticos para que las mujeres duerman sigue siendo un fenómeno frecuente, tanto que ya es un problema de salud pública. Una mujer que te demanda asistencia porque le limita su actividad diaria, porque le vas a poner un antidepresivo o un hipnótico porque no duerme, porque no descansa, porque no... Es que, rascando un poquito más, es que a lo mejor lo que tenemos es un cúmulo de sintomatología de la menopausia que con otro tipo de tratamiento puede mejorar. Entonces,
Es cuestión de tiempo, de formación y parte también de información a las pacientes. No hay que medicalizar toda la menopausia, hay que tratar y medicalizar a las menopausias que lo necesitan. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el hábito de la alimentación, que tiene que cambiar. Si ya llegas con buenos hábitos de vida, claro, es que si llegamos a una menopausia muy sintomático y de repente te dicen que lo primero que tienes que hacer es ponerte a hacer deporte, dejar de comer, que no engordes, que tal, es como en plan, se me acaba la regla, empiezo con los sofocos y encima me cortan cualquier cosa que me dé satisfacción. Si entramos en esta época sin fumar, con un peso adecuado, con una alimentación variada, equilibrada, dieta mediterránea, con las proteínas, con el aporte de proteínas suficiente, pues puede mejorar mucho ya solamente los cambios de estilo de vida su clínica. Hay que cuidarse a tope, pero todo, o sea, cuidarse tanto a nivel interno como externo, que nos veamos bien, que no hagamos caso a los prototipos de la belleza, ni que no, es de verdad, cumplimos años y hay que ser, es que tenemos todo, tenemos que tener todo como si tuviéramos 30 años, que no. Yo hago deporte, que es muy importante hacer deporte, o sea, yo en cuanto pude hacer deporte, los síntomas, o sea, fue una bajada en cuanto, fíjate, empecé a caminar simplemente, solo me dejaban caminar, empecé a caminar 5 minutos, 10, 15, 20, y entonces según iba caminando, parece que la cosa también se iba, ¿no?, como soltando, liberando menos síntomas, o sea, se nota el hacer deporte muchísimo. Hago deporte y ahora mucho más, porque creo que hay que incrementar el deporte, sobre todo el ejercicio de fuerza. Aquí tenemos compañeras matronas que controlan un montón en eso, en darles ejercicios específicos y si no, pues derivarles a los profesionales adecuados. Yo me siento más activa que nunca, más fuerte porque estoy hecho una jabata, o sea, estoy currándomelo un montón en el gimnasio y hago mucho deporte, me gustan muchos tipos de deportes diferentes, entonces digamos que en ese sentido estoy como a tope. Entonces no tengo miedo, sé que seré una señora si llego, una anciana súper atlética y espero que bien, y si me acompaña buena salud y no me pasan otras cosas, yo estoy haciendo porque así sea. Hay construida una idea de mujer muy vinculada a la función reproductora, de modo que la atribución de ese rol determina perniciosamente la percepción de la vejez femenina. La menopausia no es una fecha de caducidad, esta es una de las conclusiones más claras en este asunto, y sin embargo, sentirse joven e inefablemente avejentada sigue siendo una sensación extendida antes y después de la última menstruación. Es como que tú misma no puedes decir estoy pasando el proceso de la menopausia, porque es como reconocer que estás entrando en la vejez, o sea, que te estás haciendo vieja. Tenía pesadillas de que me despertaba anciana, o sea, como que no me importa ser mayor, pero gradualmente. Pero como no sabía, me imaginaba como, ostras, voy a tener de repente 10 años más en un mes. No sabía nada, las cosas que me iban a suceder. Es una entrada al vacío más absoluto, o sea, decir, ¿y ahora qué? Son mujeres que se encuentran pues a veces en el mejor momento de su vida, en el momento más productivo, ¿no? Desde distintas sociedades de menopausia internacionales hacemos mucho hincapié en lo que se denomina la menopausia en el lugar del trabajo. Es algo que yo creo que trasciende incluso a la asistencia sanitaria. Hay que concienciar pues a la sociedad en general de que es un momento singular en la vida de la mujer que precisa del apoyo de todos, ¿no? Los hombres no tenéis un momento vital, físico, en el que podáis decir, ahora soy viejo, ¿no? Pero las mujeres sí. Yo voy a poner un ejemplo simplemente, ¿no? En este mismo hospital, probablemente donde se observa una feminización de la medicina grandísima, ¿no? Yo en mi servicio, cuando yo empiezo de ginecólogo en este hospital, el 80% éramos varones y un 20% eran mujeres. Esto ha dado la vuelta, ahora son todas mujeres, ¿no? Y cuando uno piensa, cuando una de estas doctoras está en su punto culminante en la carrera, es en el momento de la menopausia, sin duda. Son mujeres pues, que están entre 45 y 55 años, que es en el momento en que profesionalmente probablemente se está en el tope de la profesión, ¿no? La esperanza de vida que una mujer tiene ahora en España y en el mundo, en los países desarrollados en general,
gran parte de su vida, muchos años de su vida, se los va a pasar en etapa posmenopáusica. Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar en qué cambios va a sufrir la mujer. Hay cambios, hay muchos cambios sociales, personales, de pareja, con sus hijos, con su familia, hay muchos cambios corporales, del estado de ánimo. Es una época de mucho cambio. Ahora nos pasamos media vida en menopausia. O sea, si la media la tenemos en los 50 años, nuestra esperanza de vida está en 86 años. Vamos a estar casi tanto tiempo en menopausia como en no menopausia. Entonces, que la menopausia es el final de la vida, claramente no nos quedan muchas cosas por decir y muchas cosas por hacer. Son mujeres con un montón de vida, son mujeres trabajadoras que las encontramos en los supermercados, en las farmacias, en cualquier profesión. I had 2 healthy, gorgeous children. En el cine, por ejemplo, encontramos a mujeres como Naomi Watts, hablando de su menopausia, hablando con normalidad e instando a otras mujeres a que lo cuenten y a que busquen ayuda profesional. There's nothing out there in storytelling or media other than, you know, the crazy lady that shouts and screams at everyone. And it's just not true. With some support and community and hand-holding and caretaking, we can thrive. We are actually at that point where we know ourselves better, we're wiser for our cumulative experiences, and so we should be celebrating this time. Las mujeres en posmenopausia deberían consultar al médico por un aspecto de la sintomatología que se cronifica. Es el síndrome genitourinario, que se da en el 80% de las mujeres. Además de frecuente, se acentúa con el paso de los años. Y a pesar de su prevalencia, solo 1 de cada 3 mujeres con el síndrome acude al centro de salud. El porcentaje es tan elevado de pacientes que puede tener esta sintomatología que activamente hay que promover que la mujer, ante cualquier tipo de duda o de síntoma genitourinario que crea que puede tener un tratamiento, lo consulte. Lo más típico, sequedad vaginal, problemas con las relaciones sexuales. Mucha sintomatología de la menopausia mejora con los años, como pueden ser los sofocos, la sensación de sudor, suele mejorar con los años. El síndrome genitourinario no. El síndrome genitourinario es crónico y es progresivo. Los tejidos se pueden atrofiar más y puede empeorar una incontinencia o puede aparecer, puede empeorar el picor o pueden aparecer lesiones por rascado, pueden aparecer infecciones, sensación de urgencia al ir al baño. Lo mismo que nos cuidamos y hacemos el skincare que todas hacemos por las noches, también tenemos que hacer nuestro skincare a nivel vaginal y a nivel vulvar, ¿vale? Con, por ejemplo, hidratantes con ácido hialurónico, que el ácido hialurónico se iguala mucho a los estrógenos a nivel vaginal, nos ayuda con la hidratación, nos ayuda con la lubricación. Hay mujeres que no verbalizan que no tienen relaciones desde que se quedaron menopáusicas, o que tienen picor, o que tienen sequedad. Es muy difícil que verbalicen que se les escapa la orina. A veces no vienen por eso, pero hay que preguntar. Y relaciones sexuales, bueno, con dolor, ya tenemos una alteración por la que podemos investigar. El síndrome genitourinario de la menopausia engloba muchos signos y síntomas relacionados con la esfera genital y la esfera urinaria. Porque hay muchas mujeres que esto lo dan como, lo normalizan y el tener sequedad para ellas es normal, pero ¿qué es normal? Normal significa frecuencia, lo explico, esto me encanta contarlo en las consultas. Normalidad simplemente significa frecuencia, no significa que no tenga que ser tratado y que no se pueda ayudar a estas mujeres. Lo de la libido, pues ahí ya cada uno no quiere reconocer el problema que tiene, nos cuesta más reconocerlo. ¿Qué sabemos hoy sobre este aspecto? Mire, lo que sabemos es que la sexualidad femenina es más compleja que la del varón. Podía haber tenido una vida de mierda, o sea, es así, una vida que era mal, calidad de vida sexualmente, incomodidad, a pasar a estar mucho mejor. No digo como antes, digo mucho mejor. Entonces, esto sí que es una de las cosas que hay que hacer porque es un síntoma que muchas mujeres sufren, que yo conozco, y que les da vergüenza, les da miedo, y no dan el paso, y viven así pensando que tienen que tener relaciones sexuales con dolor, que tienen que vivir con esa molestia mismo haciendo deporte, es molesto. Y por no hablar de la presión a la que nos sentimos sometidas.
porque al final, yo esto lo tengo hablado con muchas amigas mías y compañeras que somos más o menos de la misma edad y están en el mismo proceso vital, y claro, te comentan, es que yo me siento incomprendida, es que mi pareja no me entiende, es que no sabe por lo que estoy pasando, es que yo pues no me apetece. Vienen incluso con pequeños desgarros de las relaciones sexuales, de esa sequedad que tienen, y las relaciones sexuales con penetración, lo dolorosas que son, pero que tienen que seguir teniéndolas. Entonces es una cosa que realmente a mí fue lo que más me llamó la atención de la matrona en la atención primaria. Es que se le resta importancia al tema del sexo, o sea, de tener relaciones sexuales placenteras. Y creo que está muy asociado, porque hay que pasárselo bien. Cuando digo sexo no me refiero solo a penetración, el sexo es todo. Es el mimito, es el cariño, es las caricias, es los preliminares, es todo. Y entonces me parece un tema súper importante porque va luego también correlacionado con la vida que tienes. La menopausia tiene una relación directa con las hormonas, específicamente con una llamada estrógeno. La disminución de la hormona del estrógeno para casi todas influye en casi todo. Se habla mal de los estrógenos. Los estrógenos son la hormona esencial femenina. Hay receptores de estrógeno en muchísimos lugares del organismo. Hay receptores de estrógeno en el cerebro, hay receptores de estrógeno en el sistema cardiovascular, hay receptores de estrógeno en la vulva, en la vagina, hay receptores en muchísimos sitios del organismo. ¿Qué significa eso? Pues que cuando el estrógeno cae y desaparece, que no desaparece nunca del todo, pero cuando cae, deja de haber estrógeno en muchos sitios. Esa ausencia comporta consecuencias. Hay cambios en la piel, los hay en el cabello o en la distribución de la grasa. No es fácil enfrentar la menopausia delante del espejo. Si a los 20 años la grasa suele promediarse en el 26% del organismo, a los 50 la presencia de grasa en la mujer casi se duplica, y la manera en que se distribuye es lo que determina el cambio de los cuerpos. Y a eso hay que añadir sofocos, sudores nocturnos, problemas de sueño, ansiedad, bajo estado de ánimo, pérdida de interés en el sexo. Los niveles de estrógeno también influyen en la salud de los huesos y en la del corazón. Conllevan riesgos soterrados, suponen amenazas ocultas. Mayor tendencia a la hipertensión, peor metabolismo del azúcar en el organismo, de los lípidos, aumentan los niveles. Yo nunca tuve el colesterol alto. Suben las cifras de colesterol, aumenta la resistencia a la insulina, se gestiona peor la glucemia, empiezan a aparecer cifras alteradas en la glucemia, las analíticas. Cada vez más sociedades científicas están haciendo estudios propios de la repercusión que la menopausia tiene en sus patologías. O sea, la Sociedad de Cardiología ya tiene recomendaciones para la mujer en menopausia, para el seguimiento de infartos, hipertensión y demás en la mujer en menopausia. La Sociedad de Reumatología cada vez más, endocrino se está centrando también mucho en la menopausia, en parte porque al final es un desbalance hormonal. Aumenta el riesgo de osteoporosis a partir de la menopausia, por la baja de la densidad mineral ósea, el riesgo cardiovascular de una mujer en edad fértil, comparado con el del varón. El varón tiene mucho más riesgo cardiovascular porque la mujer está protegida por sus estrógenos. Por eso siempre en la consulta les digo, las hormonas no son malas, las hormonas son buenas, porque cuando faltan empiezan todos estos problemas, porque a partir de la menopausia el riesgo cardiovascular de la mujer empieza a subir hasta igualarse con el varón, y ahí es donde empiezan los problemas. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte de las mujeres en todo el mundo, pero en muchos casos siguen sin ser diagnosticadas debidamente porque la menopausia continúa teniendo una mirada estrecha. La paciente me entra por aquí, pero esto puede estar relacionado. No lo dejemos pasar, no digamos, bueno, puede estar relacionado, ya si quiere que lo pregunte. No, que todos trabajemos por ese mismo camino. Uno de los caminos es la escala Cervantes. Es un test al que se puede acceder en la página de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Con la escala Cervantes, o sea, eso desde una aplicación o desde la página web, puede hacer una encuesta anónima de calidad de vida en el que simplemente con un semáforo, estoy en semáforo rojo
ostras, esto no es normal, y a lo mejor no se lo había planteado. Saber qué está pasando es el punto de partida. Saber cuáles son los tratamientos es la meta volante, y uno de ellos es la terapia hormonal sustitutiva. Tenemos un déficit de estrógenos y lo que damos es el estrógeno, en diferentes versiones, dependiendo de las individualidades de la paciente, pero es lo que nos va a cubrir todos los síntomas. Es el diabético que no tiene insulina, le damos insulina. Si tú tienes un dolor de cabeza, o tienes una migraña, o tienes una úlcera, o lo que sea, la gente pone tratamiento y ya está. Pues esto debería ser exactamente igual. Quiero decirte que no porque sea un proceso natural no significa que tengamos que resignarnos a aguantar todos los síntomas que tenemos. Damos lo que falta. ¿Qué pasa? Que efectivamente, no es el todo para todas, como ningún tratamiento. Estamos educadas para resignarnos, para aguantar lo que nos echen. Y esto, pues, sigue siendo igual, te encuentras en la menopausia y dices, bueno, pues tengo todos estos síntomas, pero bueno, pues me tengo que aguantar, ¿no? Pues es lo que me toca. Porque es lo que llevo haciendo durante toda mi vida, aguantar todo lo que me vaya tocando. ¿Por qué? Porque es un problema único y exclusivamente de las mujeres. Bajo un estricto control médico, y siempre que no existan factores de riesgo importantes, muchas de estas mujeres pueden beneficiarse de este tipo de tratamientos. Se recomienda su prescripción si no hay contraindicaciones. Sin embargo, solo se usa en el 4% de los casos. ¿Cómo es posible un porcentaje tan bajo? Bien, la explicación procede del año 2002, del llamado estudio Why hecho en Estados Unidos. Mal hecho, porque fue una investigación desenfocada que obtuvo conclusiones erróneas, vinculando la terapia hormonal al cáncer de mama. Ese estudio, que más tarde se demostró que no estaba bien hecho, perjudicó mucho a muchas pacientes. Se estima que, millones de pacientes, por culpa de haber hecho mal ese estudio y haberlo hecho tan público y de que haya tenido tanta repercusión, no pudieron beneficiarse de ciertos tratamientos enfocados a mejorar la calidad de vida en la menopausia. Sigue pasando, tú cuando le explicas a una paciente el tratamiento hormonal, no, es que yo hormonas no quiero, sigue todavía coleando ese punto. Lo explicas, pero lo mismo, llega su vecina, su amiga, su prima, incluso su amigo médico de cabecera que no está actualizado en la formación y tira para atrás ese tratamiento y esa indicación. Con lo cual son pacientes a las que no se les prescribe lo que realmente necesitan. Esto es importante, pues que lo conozcan las mujeres, que no es que ponerse un parche de estrógenos vaya a producir un cáncer de mama. Ahora se da terapia hormonal, es segura, tenemos nuestros criterios de elegibilidad de la Asociación Española. Podéis prescribir sin miedo, podéis tomar sin miedo. Los beneficios son evidentes porque también se logra una prevención neurológica, cardiovascular y ósea. La terapia hormonal puede ser el tratamiento en muchos casos y puede resultar especialmente conveniente en las menopausias súbitas. Me lo tengo que plantear. Y me dijo que tenía como un 50% de probabilidades de problemas graves cardíacos, de muerte súbita, de paradas cardíacas, de ictus, si no me lo tomo. Cuando la menopausia aparece de manera súbita, los síntomas son mucho más intensos, ¿no? Pero si además ocurre en una mujer joven, como ocurre en este caso, hay que transmitir el mensaje que aquellas mujeres que tienen la menopausia antes de los 45 años, especialmente cuando es antes de los 40, lo que llamamos hoy una insuficiencia ovárica prematura, en estas mujeres es muy importante hacer tratamiento. Las mujeres, cuando pasan por un cáncer y superan un cáncer, tienen que vivir, no hay que sobrevivir, hay que vivir. Sin tratamiento, a largo plazo, estas mujeres van a tener problemas importantes. Estas mujeres van a tener problemas de osteoporosis y hoy en día el consenso de todas las sociedades científicas es que estas mujeres que tienen menopausia a edades muy jóvenes, especialmente si es una menopausia quirúrgica, tienen que recibir tratamiento de sustitución. En un hospital de Nueva York, hace no muchos años, diagnosticaron erróneamente con Alzheimer a una mujer que estaba atravesando la menopausia.
la paciente sufría pérdida de memoria. Había deterioro cognitivo que estaba directamente vinculado a una reducción drástica en los niveles de estrógeno. Otro de los síntomas de la menopausia es la niebla mental. La niebla mental está muy relacionada y lo cuenta un porcentaje muy alto de pacientes. Tema estrella. Cuando a mí me empezaron a decir lo de la niebla mental, yo empecé a escuchar lo de la niebla mental y yo decía, pues ya me llegó, ay amigo, dentro de los 225 todos esos que tengo. Cerca del 60% de las mujeres experimentan estos cambios cognitivos de forma subjetiva. El cerebro también tiene receptores de estrógeno, muchos de ellos situados en el hipocampo, una región cerebral importante tanto para fijar como para recuperar ciertos tipos de memoria. No encuentras la palabra, ¿sabes? O sea, es como, ¡ay! Lo tengo en la punta de la lengua, ostras, tengo, ¿sabes? Pero no hilo, o sea, no me sale la palabra que quiero. Y luego, ¿olvidos? Lo que pasa que sí que es difícil que ellas los verbalicen, porque como no lo relacionan para nada a la menopausia, pues en las consultas no nos lo cuentan. La alimentación, el ejercicio, el autocuidado y el diálogo interno son 4 actitudes para situarse en un periodo donde también es posible conseguir una mentalidad renovada, con la que dar significado al tiempo que estamos viviendo. ¿No vamos a poder solucionarlo todo? No, hay que ser conscientes. Hay cosas que serán crónicas, las hay, pero desde luego estoy segura que hay millones de mujeres que si tienen un poco de, si ven que puede haber un poco de luz en esta etapa que están viviendo tan oscura, creo que se van a animar a consultar, sea su médico de cabecera, sea su ginecólogo de confianza, sea su matrona. Estamos intentando encender lucecitas por todas partes y a lo mejor en el sitio menos pensado está esa lucecita, entonces que no nos centremos en ese pozo de oscuridad, sino que busquemos posibles luces que se vayan encendiendo. Me gustaría que todas las mujeres tuvieran que pudieran tener esta actitud y se sintieran así y que sepan lo importante que es cada cosita y cada pequeño gesto para que vayan hacia una vejez sana. No podemos caer en el pesimismo y decir, bueno, pues a ver, en casa, pues hablar con el marido lo que le pasa o con los hijos o quien tenga alrededor para sentirnos comprendidas, porque es muy importante y tomarlo con naturalidad. No nos podemos resignar, o sea, no nos podemos resignar, los tiempos cambian y hay muchísimos avances. Me parece que estaría bien tomárselo como, me he librado de la menstruación, esto va a ser una fiesta, ¿sabes? Y entonces la gente que no quiera quedarse embarazada, como, ¿no? Pues muchos casos, y dice, ¡yujú! A vivir, o sea, esto es, hay que verlo así, me parece una cosa guay, y luego decir, hey, bueno, guay, pero voy a tener ahora estos cuidados y voy a quererme más y voy a mimarme más. Creo que es como el momento en el que más me he mimado y me ha venido tan bien esto, porque es como, porque me lo merezco, porque yo lo valgo, porque tengo que hacerlo por mi menopausia, porque me encanta. Es como, tengo la excusa perfecta para cuidarme más que nunca.